Muchas gracias por su amor, por su bondad, por su presencia. Hay poder en la presencia del pueblo de Cristo. Amén. Yo quiero que todos sepan que esta iglesia no es la misma sin ti. No puede ser. Nosotros somos cuerpos vivos que nos unimos. Y cuando cada parte del cuerpo, como dice la palabra, se une y crece junto, hay poder. Mientras adorábamos a Dios, vino a mi mente cuando Moisés estaba encontrándose a sí mismo y se encontró se echó la responsabilidad de todos los hijos de Israel. Dios mandó a Jetro y no a Jetro del show Beverly Hills. Está hablando de Jetro, el de la Biblia, ¿verdad? El suegro. Está comparando ahora un programa de televisión, que no es Jetro el que salía en la serie de televisión. Jetro, el suegro, ¿verdad? Y que el suegro le explica y le dice, tú no puedes hacer todo el trabajo, tú no puedes cargar toda la responsabilidad del pueblo. Tú tienes que desarrollar líderes, 50, 100 líderes, porque acuérdense, el pueblo de Israel eran miles y él quería ser el responsable de todos. Él no podía liderarlo a todos. Y yo quiero compartir esto porque nuestros líderes de grupos pequeños están haciendo lo que la palabra dice, delegar otros líderes. Y ellos están haciendo eso mismo que se hacía en el Viejo Testamento. Yo quiero darle las gracias a todos estos líderes de los grupos pequeños porque ellos son líderes y están desarrollando líderes. Así que si están aquí en esta mañana, queremos que se pongan de pie. Les damos las gracias a Dios por ti, porque estos son líderes que están enseñando al pueblo en grupos pequeños y están desarrollando otros líderes. Esta gente nos están levantando los brazos para no tener que hacer el trabajo solo, porque desarrollando líderes alcanzamos más. Te necesitamos que tú también te formes y te conviertas en uno de los líderes y te unas a sus grupos para que seas entrenado por ellos. Tal vez tú dices, pero es que yo no soy un líder. No, todo el mundo es un líder, porque todo el mundo tiene que liderarse a sí mismo y luego que aprendamos podemos liderar a otros hacia los pies de Cristo, a crecer, ¿verdad? A crecer en Dios. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros. Y yo quiero que tú te unas a estos líderes. La gente me dijo, pastor, vamos a volver a abrir los servicios en los miércoles después de COVID. Y sí, nosotros tenemos servicios los viernes, pero los tenemos ¿dónde? Los tenemos a través de online. Pero tenemos algo más cercano tenemos algo más cercano que es los grupos pequeños. Ya no nos reunimos en grupo en la iglesia, pero estamos aquí reunidos como la iglesia antigua, en diferentes casas, en diferentes lugares, en grupos pequeños, orando los unos por los otros, aprendiendo los unos con los otros y desarrollándonos los unos con los otros a través de estos grupos pequeños. Así que estás invitado. Quiero que tú puedas ser parte de esta comunidad, que tú puedas contribuir a esta oportunidad de grupos pequeños. Tú quieres aprender y que tú puedas también desarrollarte.
Y esta es la manera de Dios, el que nos conozcamos más, el que nos desarrollamos en grupo. En el grupo pequeño nosotros nos conectamos más. Dice el pastor que antes había servicio los domingos. ¿Por qué? Porque ese era el plan que Dios nos había dado. Ahora el plan que tenemos es ¿cuál? El plan de unir las familias, unir la gente en los grupos pequeños. Así que yo te invito a que si tú no eres parte de uno de estos grupos, tú te unas a grupos pequeños. Quiero que sepas que hay grupos pequeños en español en diferentes áreas de la comunidad, en diferentes ciudades, en los diferentes suburbios. Si estás interesado en uno de estos grupos, puedes ir al bus, a una de las mesas, donde te indica cuáles son los grupos que están en español. Así que únete a ellos, sé parte de esta familia donde puedes crecer y puedes desarrollarte también como líder y aprender más de la palabra de Dios. Es como lo que antes se llamaba las células. Las células son los grupos de vida. Es las células que antes conocíamos, pero con otro nombre. Los grupos de vida, ¿por qué? ¿Por qué de célula? Porque ninguna célula puede ser un ente individual. La célula toma vida cuando se une a otra célula. De ahí viene el nombre grupos celulares, ¿verdad? Grupos celular, las células. Envuélvete, únete a uno de estos grupos pequeños. Porque mientras tú te conectas a estos grupos, tú te nutres más, tú te llenas más, tú aprendes más y tú desarrollas más. Amén. Así que te invitamos, tomamos este tiempo para invitarte. A veces no promocionamos los grupos pequeños, sabemos muy poco, pero hay oportunidades en español donde te puedes sentir más en familia también y te puedes conectar de una manera más personal. Si quieres más información, puedes preguntar en la mesa de traducción al entregar tu traductor. Y podemos conectarte, ¿verdad?, con esos grupos. Conectarte más íntimamente a la familia de Dios. Aleluya. Te invitamos. Sé parte de uno de estos grupos. Voy a hacer algo que nunca hago. Y que nunca hago, ¿verdad? Nunca predico corto, pues voy a tratar hoy de predicar corto. En Hebreos capítulo 11, estamos hablando de conocer a Dios. Dice la palabra que cuando tú le conozcas a Él como Él verdaderamente tú verdaderamente vas a esperar de Él las cosas que representan la personalidad de Dios. La personalidad de Dios o el carácter de una persona, ¿verdad? Es lo que tú esperas, la expectativa que tú tienes de esa persona. Y no es lo que decimos que es esa persona, es sino lo que tú has experimentado de esa persona. Cuando tú dices, esa persona es de esta manera, pues tú sabes que es así porque tú has experimentado esa personalidad de esa persona, ¿no? Perdonando la redundancia. Es como cuando tú conoces a alguien y tus expectativas suben, son más altos. Tal vez tú tienes una alta expectativa de mí y pues a veces yo cumplo con esa expectativa y a veces no. Cuando predico todo lo que tengo, ¿verdad? Con todo mi power, con todo mi ímpetu. Pero a veces, ¿verdad? Te quedas corto de esa expectativa. Ahora, cuando conocemos a Dios, para conocer a Dios y la esencia de quién es, nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios. Y para poder conocer a Dios, nosotros tenemos que entender la moneda con la que Dios opera. Y la moneda con la que Dios opera, para hacer esta comparación, es la moneda de la fe. Conocer a Dios comienza con saber su carácter y saber cuál es la moneda con la que Dios se mueve. Cuál es la moneda con la que Dios usa. Con la moneda en la que Dios hace el intercambio. ¿Y cuál es esa moneda? Ese intercambio es a través de la fe. Nosotros no podemos olvidar que nosotros somos sanos a través de la sangre de Cristo. Acuérdate, a través de la sangre de Cristo, ¿por qué? A través de la fe.
Quizá la sanidad no ha sido manifestado en tu puerta, en tu cuerpo, pero no deje que eso te engañe, no deje que eso te juegue el truco en tu mente. No, tal vez tú no lo has experimentado en tu cuerpo todavía, pero cree que ya tú eres sano en el nombre de Jesús por sus llagas. Imagínate si Dios hubiera dicho, ok, en un año esta persona no ha cambiado lo suficiente. Ok, ahí te dejo y en un año doy la vuelta y vuelvo y empiezo contigo. No, Dios sabe que comparado en el primer año, cuando tú vayas creciendo en Él, segundo año, tercer año, tú vas a estar más desarrollado, tú vas a estar cambiado más aún. O sea, hay un tiempo de transición. Durante el COVID nosotros hablábamos que la Biblia no es un manual de instrucciones de la A a la Z que tú sigues, boom, 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 y ves todo. No. La Biblia es un libro que es inspirado por Dios, pero la Biblia tiene unos tiempos en específicos. La palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero tiene su tiempo y su lugar, porque Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, a veces tú dices, pero ¿cómo yo no siempre tengo la cosecha? No, la palabra dice que hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. O sea, tú puedes estar tal vez viviendo en el tiempo de plantar, en el tiempo de sembrar, pero eventualmente sabes que tú verás la cosecha. Pero los tiempos de Dios en nuestras vidas son diferentes y varían de persona en persona. Por eso nosotros no podemos juzgar en qué tiempo está esa persona. Ahora mismo tal vez para ti es tiempo de sembrar, de plantar. Pero si tú totalmente confías en Dios y haces la siembra, o sea, y siembras y plantas, ¿verdad? A medida de que pasa el tiempo, tú cosecharás. Si tú estás esperando cosecha, pero no hiciste nada, ¿verdad? En la siembra, en el tiempo de sembrar, entonces tú tienes que ver dónde están esas semillas. Y tú ves a alguien que está todo el tiempo, o tú mismo, hay unas etapas, unas temporadas, donde esas semillas que tú sembraste, vas a poderlas cosechar. Entonces es tiempo de la cosecha, donde tú puedes entonces cosechar y recoger la cosecha de esas semillas que fueron sembradas en el pasado. Dice que cuando los niños de él nacieron, ellos no le tiraron un libro de instrucciones. Ok, ahí está el libro, lee, crece, léelo y atiende y estúdialo y crece solo. No, así no se cría. Obedécelo y ya, ahí está. No, nosotros no le hacemos eso a nuestros niños cuando van creciendo y desarrollándose. Entonces nosotros le tiramos la Biblia a la gente en la cara. Ok, aquí está la regla. Obedece toda la Biblia. Humanamente nadie puede hacer eso. Inténtelo, que va a fallar a cada momento. Usted puede intentarlo, pero dése cuenta que finalmente, o sea, lo único que te puede salvar es Dios. Hay un tiempo de desarrollo. Tú no puedes leerlo como un libro de instrucciones. Aquí está, sálvate, que tu vida sea mejor. Ok, bye. No. El libro todo es inspirado por Dios, pero todo tiene un lugar y un tiempo. Hay cosas en la palabra que siempre son a tiempo, que siempre están para todo tiempo, pero hay también promesas en la palabra que son para tiempos en específico. Como dice en Juan capítulo 16, consumado es. Pero cuando tú lo lees en Mateo, que Dios dice, perdona a tu hermano porque tu Padre Celestial entonces no te perdonaré a ti. Eso no está hecho para los creyentes. Eso está hecho para las personas que estaban en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no existía. Entonces hay cosas que aplican a unos tiempos, hay cosas que aplican a todos los tiempos. Ese verso en específico revela que todos nosotros nos quedamos cortos, ¿verdad?, de la gracia de Dios si no tenemos la sangre de Cristo. Entonces, bajo el viejo pacto, si tú no
Si tú no perdonabas a tu hermano, Dios no te perdonaba. Pero en el nuevo pacto, Dios te perdona primero. Y por ese perdón que Dios te da, tú puedes perdonar a otros. La palabra dice en el nuevo pacto, así como Dios te ha perdonado en Colosenses, ¿verdad? Así tú puedes perdonar a otros. Viene de arriba y luego lo que hemos recibido por gracia a través de la sangre de Cristo, pues podemos darlo. Conocer a Dios es entender que la moneda de Dios es la fe. La fe en las cosas que aún no podemos ver, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, Dios me lo dio y yo lo tengo aun cuando mis ojos físicos no lo han visto. Amén. Hebreos 11 dice en la Biblia el mensajero que la fe y la confianza en Dios es el fundamento ante todo lo que hace que la vida sea digna, ¿verdad? El confiar en Dios es lo que da valor a todo lo que nos rodea. Esta es la versión El Mensajero. Es esta confianza en Dios el fundamento firme sobre todo lo que hace que la vida tenga sentido. Si la confianza en Dios no existe, entonces no vale la pena. Si la confianza en Dios no está ahí, entonces todo lo demás es pasajero. Entonces no hay un fundamento firme. Entonces todo es cambiable. Entonces todo tiene un filtro. ¿Por qué? Porque Dios es el que no cambia. Las redes sociales están debilitando a nuestros niños, nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque se depende de la aprobación de la gente, de la aprobación de la popularidad, de los likes, de cuántos followers tengamos. Las redes sociales tenemos que usarlas para bien y tenemos que usarlas con control. No podemos crearlas para ser famosos, para buscar nuestra identidad en ellas, para buscar nuestros amigos, para buscar nuestros pastores. No. Tú tienes que ser parte de una iglesia, de una familia en Cristo que te nutra. Yo no quiero que, a mí no me molesta que tú oigas, ¿verdad? Las prédicas, los mensajes por las redes sociales. Pero si tú quieres que yo te pastoree, tú tienes que ser una oveja y tienes que entrar al rebaño y me tienes que seguir como pastor y confiar en mí. Confiar en Dios primero y luego confiar en los pastores que Dios ha puesto. Dice, esta confianza en Dios es el fundamento firme, por lo cual nosotros podemos manejar aquello que no hemos visto. ¿Por qué? Por nuestra confianza en Dios. Dice que a través de la fe podemos ver lo que Dios creó a través de su palabra, porque lo que es creado hoy fue creado por la fe, por aquello que no se ve. Es tomar las palabras de Dios, aún nosotros no las vemos físicamente en nuestra vida, pero sí tomarlas como que son el fundamento real de nuestra existencia. La palabra dice que el poder de la muerte y la vida está en el poder de nuestra boca. Por fe, Abel trajo un mejor sacrificio que Caín, porque no fue lo que él trajo. Porque él creía que en ese tiempo, ¿verdad? El sacrificio al animal era la manera de comunicarse con Dios a través de la sangre de los corderos. Entonces, Caín trajo de lo mejor. Abel trajo de lo mejor y Caín que trajo los vegetales. Que para aquel entonces no era, ¿verdad? Lo mejor. Pero Dios no lo veía como que uno me trajo animales y otro me trajo vegetales. Lo que pasa es que Abel creía que Dios lo iba a encontrar, iba a conectarse con él donde había sangre. Por eso fue que él trajo el cordero. Ahora, yo quiero que tú sepas que Dios se va a encontrar contigo a través de la sangre de Cristo. Y ahí podrás encontrar y conocer este verdadero pacto que es para ti.
a través de la sangre de su Hijo. Está haciendo la comparación de la sangre del Cordero que entregó Abel con la sangre del Hijo de Dios, que es Cristo, donde se encuentra con nosotros. Y a través de estos, a través de siglos, dice que ahora está comparando a Enoc. Cuando Enoc se desapareció y fue porque Dios lo levantó, Enoc agradó a Dios. La palabra dice que Enoc agradó a Dios. ¿Y qué fue lo que agradó a Dios de Enoc? Es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fue lo que Enoc hizo para agradar a Dios tanto así que fue levantado sin ver muerte? La fe. Dice que la fe de Enoc lo separó de los demás. Y todo el que quiera acercarse a Dios, ¿quién aquí quiere acercarse a Dios? Tiene que entender que Él verdaderamente existe y que Él verdaderamente le importa responder a aquellos que le buscan. O sea que Dios verdaderamente está interesado en nosotros. A veces no vemos eso de Dios. Pensamos que Él está tan distante. Dice que por 31 años estaban celebrando, uno de los miembros de la iglesia estaban celebrando su retiro. Él era bombero y estaba todo el mundo celebrando su vida, ¿verdad? Los 31 años de trabajar con el departamento de bomberos en Chicago. Y lo especial de estas personas que se estaban retirando en ese momento es que ellos son los primeros que vienen en la emergencia, ¿verdad? Los bomberos. Cuando hay ese grito de fuego, ese grito de emergencia, esos son los que llegan a la línea, ¿verdad? Los primeros que se ponen en la línea. Aquí tenemos algunos bomberos también retirados ya. ¿Y qué es lo que hace que estas personas, ¿verdad?, sobresalgan? Aquí tenemos unos cuantos, ¿verdad?, que han estado aquí desde que nuestra iglesia empezó. Estos hombres y mujeres llegan al campo de batalla, ¿verdad? Llegan a la línea de fuego. Son los primeros que sirven, los primeros que sirven, los primeros que responden. Entonces, sus vidas se basan en responder a esa necesidad. Nosotros tenemos que responder a la necesidad de la gente. ¿Cuánto más Dios no corre a responder a nuestra necesidad? La palabra dice que día y noche Él está atento a nuestro clamor. Nosotros tenemos que entender que le importamos lo suficientemente a Dios. Asimismo, como los bomberos responden a esa alarma, a ese clamor de emergencia, Dios responde a cualquiera persona que lo necesite, que le da un clamor de necesidad. Él le importa lo suficiente para correr a tu ayuda, para correr a rescatarte. Escucha bien, si tú no estás encontrando la respuesta de Dios, tal vez tú piensas, no te has dado cuenta, pero tal vez algo en ti piensa, yo no soy lo verdaderamente suficiente de Dios. Dios no le importa lo suficiente y por eso no me responde. Eso es una falsedad. Tú tienes que entender que tú eres lo suficientemente importante y tú le importas. Él quiere que tú entiendas que Él corre a tu rescate. Pero Él no te puede responder si tú piensas que Él no te va a responder. Porque no eres lo suficientemente importante. ¿Por qué? Porque entonces no estás usando el intercambio correcto, no estás usando la moneda incorrecta, correcta para lidiar con Él. Tienes que acercarte a Él en fe, creyendo que Él te escucha, creyendo que tú eres importante para Él, que tú eres su hijo amado. Tú tienes que empezar este camino entendiendo que tú le importas lo suficiente para Él responder. Que a tu clamor Él está ahí para ayudarte. Y tú dices, ay, es que yo pienso que Él no siempre me va a responder. Ahí es que está el problema. Yo no sé cómo Él me va a responder. Yo no sé a qué hora será la respuesta, pero yo sé que Dios me va a responder. Y en el tiempo perfecto, Él
va a hacer que las cosas sucedan. En el tiempo perfecto, en la temporada perfecta, Dios va a hacer que todo obre a mi favor. Hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Hay cosas que no están enderezadas totalmente. Pero Dios enderezará nuestros caminos. Pero Dios no nos va a humillar. Dios no nos va a culpar. Dios no nos va a avergonzar. Dios no te va a humillar. Eso no es Dios. Lo que Dios hace para que las cosas sean correctas es tornar lo que ha venido el enemigo a traer para mal, tornarlo para bien, tornar esas batallas, tornar esos momentos difíciles en momentos de victoria, en momentos de gozo. ¿Por qué? Porque Él es el que cambia nuestra situación. Nosotros tenemos que creer y ser esa gente que la gente puede venir hasta nosotros para recordarles, a Dios tú le importas. Dios no te va a fallar. La gente no se da cuenta que tú les importas hasta que tú demuestras que tú les importas. Es cierto. Él quiere que tú sepas que tú eres importante para Él, que Él existe y que tú eres lo importante, lo suficientemente importante para Él tomar el tiempo de responderte. La palabra dice que la respuesta a sus promesas son siempre sí. Ahí tú tienes una garantía. Tal vez las promesas y la respuesta a tus oraciones no lleguen de la manera que tú estabas esperando, pero sabes que van a llegar, porque Dios te promete que te va a cumplir. Tal vez no llegan en el momento que tú creías que iban a llegar, pero Dios va a honrar su palabra y lo va a hacer. Y Dios quiere que tú honres ese fundamento de que tú eres lo suficientemente importante para Él y eres lo suficientemente valioso para Él tomar el tiempo de responderte. No te desanimes. No te desanimes, no esperes de Dios por lo que te diga otra persona. Espera de Dios por quien Él verdaderamente Él es y por sus verdaderas promesas que ha hecho para ti, que ha prometido cumplirte. Ponte de pie. Alguien pensó que no iba a predicar corto. La gente puede cambiar. If you ever watch our 9 o'clock service, you'll see I preach 15 minutes and that's it. Dice que él ya ha cambiado, que en el servicio de las 9 él predica más corto, ¿verdad? Él ha predicado hasta predicas de 15 minutos. Pero él dice, aquí en esta iglesia la gente puede aguantarse hasta 40, 45 minutos de predica. For that day, and that's why we're on a journey, and we don't need to make this a one-time thing or a once-a-month thing. Amén. Let's get into it. Let's get amongst it. Let's get connected. Tenemos que conectarnos, tenemos que permanecer en el cuerpo de Cristo, tenemos que permanecer a la familia de Dios. Así que sea persistente y recuerda que Dios es y te tiene cerca de su corazón, te tiene a ti, está contigo y eres suficientemente importante para Él cumplir su promesa en ti. Te bendigo y declaro que los mejores días de tu vida comienzan hoy en el nombre de Jesús. Gracias a todos los que ponen, ¿verdad?, su vida como esos primeros que vienen a responder en medio de la emergencia.